mañanas del 56. Señores, y hoy tenemos un plato fuerte. Presidente y fundador del movimiento político Frente Cívico y Social. Con nosotros el señor Isaías Ramos. Wow. Bienvenido. Qué grato de verdad encontrarme con ustedes nuevamente. Y para mí que me había pasado hacía un año, pero apenas hace 5 meses estuve viendo ahí. Así es. Que fue, ¿verdad? Pero me siento mucho más a gusto porque saber que ustedes tenemos tantos amigos en común, me siento muy en familia con ustedes. Así que espero que los amigos televidentes pues puedan también pasar estos minutos y que sean edificantes para ellos. No, de eso estamos totalmente seguros que es así. Bienvenido a la mañana del 56. Señor Ramos, ya estamos en el año 2023, un año, ya podríamos decir, preelectoral. ¿Cómo ve el panorama político en el país? La verdad es que el panorama político está un poco gris para el pueblo dominicano, ya que no se visualiza realmente que esta partidocracia esté pensando en resolverle ninguno de los problemas fundamentales que tiene y que afectan al pueblo dominicano y a toda la sociedad. Básicamente se están dedicando, y este año con más fuerza, a terminar de saquear lo poco de patrimonio que le queda al pueblo dominicano. Y más que un año electoral, debe ser un año de lucha para el pueblo dominicano, para no dejarse torcer, porque de lo contrario vamos a terminar siendo esclavizados por esta clase política que no busca más que otro fin que adueñarse de todos los recursos y bienes del pueblo para ellos utilizarlos para ellos y para esos grupos económicos que son los que están detrás de ellos. Usted descarta la esperanza del Partido Revolucionario Moderno, del PLD, de la Fuerza del Pueblo. Esos partidos, el pueblo no puede confiar en que... Es que en verdad, o sea, históricamente ya está requete demostrado que esos partidos no existen. Existen nombres, existen actores diferentes, existen colores diferentes, pero que en el fondo todos tienen un mismo amo. Un amo que son los grupos, esta élite económica insaciable, inmoral, y esa agenda globalista que lo único que busca es terminar de robarle a los pueblos su identidad y sus recursos. Entonces, ahí es que está la diferencia de continuar con este modelo saqueador, esclavizante, injusto, o buscar un modelo diferente que no se va a encontrar en esos grupos políticos que realmente se han convertido en una mafia estructurada para, como le digo, robarle y saquearle a la población. Usted habla, señor Ramos, de que se están robando los recursos del país. Tenemos sobre el tapete actualmente la discusión sobre el fideicomiso público, positivo y negativo que tiene. Eso es otra artimaña más que utiliza, es una estructura legalizada que son muy para robarle y saquear a los pueblos, que son mucho más peligrosas y mucho más dañinas que la misma corrupción como tal, porque por si existe la corrupción hay mecanismos como la ley de lavado de activos y otras tantas, de que se podría, si hay voluntad política, recuperar esos bienes robados. Cuando se trata de alianza público-privada y de fideicomiso, realmente el Estado, el pueblo, siempre termina que gratificar a esos saqueadores y a esos ladrones porque realmente lo hicieron a través de un mecanismo legalizado. Entonces mucho más peligroso. Recuerda con la alianza público-privada del peaje sombra, terminando gratificando, en vez de verlo sometido a esos saqueadores, terminamos regalándole 410 millones de dólares para terminar el contrato. Y eso es lo peligroso. No tiene sentido que exista el gobierno o el Estado si todo se quiere privatizar. Fíjate, te voy a poner a ti un ejemplo, dos ejemplos muy breves. Ahí tenemos el fideicomiso RD Vial. Eso es una verdadera estafa al pueblo dominicano. Un organismo que ya a los entes financieros le debe más de 48 mil millones de pesos, que de cada peso que nosotros pagamos para circular nuestras calles, o sea, de esos peajes, 60 centavos van para el pago de intereses de la deuda. Una deuda, imagínate tú, si tú de cada peso que tú recibes tienes que pagar
60 pesos de interés. ¿Cuándo tú vas a pagar el capital? Nunca, porque es una bola de nieve que va creciendo cada día más, y el fin es, porque está en el contrato del jefe de fideicomiso de RD Vial, que si RD Vial un día no puede cumplir, será intervenido por los entes acreedores. Quiere decir que nosotros ahorita no podemos quedar hasta sin carretera, porque una élite financiera que no tiene rostro, no tiene alma, se adueña de los recursos, y ese es el fin. El único fin que se busca a través de estos mecanismos es que la gente se vaya acostumbrando que eso es privado. Pasan 20 años y ya la gente cree que eso es privado, que no le pertenece al pueblo, y se lo terminan robando porque hacen una serie de marañas financieras y terminan apropiándose de todos los recursos del pueblo. No sé si ustedes recordarán todavía de aquellos famosos 700 millones de dólares que pagaron supuestamente por los activos de la Corporación Dominicana de Electricidad, que uno de los ministros en aquel momento, en el 97, 98, dijo que esos recursos no podían llegar al país porque debilitaban muy fuerte la tasa cambiaria, que lo iban a dejar en unas islas. Ese dinero nunca llegó al país. Se ha vuelto a mencionar eso. Hubo una explicación para el pueblo qué hicieron con esos 700 millones de dólares. Nunca se ha hablado de eso. Entonces es lo que está pasando lo mismo. Quieren terminar de entregar todos los recursos y pasarlo, y a través de esa ley de la alianza público-privada, que es la ley 4720, que también fue aprobada en febrero del 2020, probablemente terminen aprobando esta ley de fideicomiso público, que es otra estructura más para terminar de robarle los recursos al pueblo. Ahora, el pueblo tiene en sus manos todavía, porque esa ley no está aprobada, de irse al Congreso y plantearse allí para que no se apruebe esa ley, porque va a ser mucho más difícil después que esa ley esté firmada de volver para atrás, y de todo modo el daño va a ser mucho mayor si esa ley se termina. Lo contrario, el pueblo lo que tiene que exigir en estos momentos es que esos fideicomisos se disuelvan absolutamente todos y se aclare bien realmente, porque están haciendo unas deudas paralelas que no se sabe de cuáles son los montos. Recuérdate también el caso del fideicomiso Juan Bosch. Ahí tenemos el caso del fideicomiso Juan Bosch. Ya el Estado tuvo que pagar 4.000 millones de pesos para subsidiar ese proyecto. Con 4.000 millones de pesos, muy bien se pudieron ver hechos 4.000 soluciones habitacionales para los más necesitados del pueblo dominicano. De hecho, es una propuesta que usted hace descartando la figura del fideicomiso. Lula, que acaba de tomar el poder en Brasil, todos esos proyectos de fideicomiso que había en carpeta lo eliminó todo. Dijo que el empresario que quiera hacer riqueza, que lo haga con su dinero. Pero yo le pregunto, este es un proyecto que está en el Congreso de la República, y ha habido diferencias porque algunos de la oposición dicen que la ley es orgánica y no es una ley que se apruebe con mayoría simple. ¿Cuál es su parecer con respecto a eso? No, que ellos no se han puesto de acuerdo para repartirse el pastel. Simplemente ellos lo que están buscando es repartirse el pastel, pero no es buscando el bien para el pueblo dominicano. Si buscaran el bien para el pueblo dominicano, ellos lo que estarían es abogando para que esa ley no se apruebe. Ellos simplemente lo que están buscando los mecanismos, porque tienen un pastel grande y parece que no están de acuerdo todavía con la repartición de lo que le va a tocar a cada uno. Y esas cosas son de las que se hablan entre batidores, por ejemplo, de esos famosos 700 millones de dólares, que mucho se habló de que fue una repartidera entre esa partidocracia, ¿verdad? Entonces, en el fondo, ninguno de ellos está preocupado porque eso va a caminar bien o va a caminar mal, porque todos sabemos, tú mencionaste ahora el caso de Brasil, pero menciona también el caso de México. El presidente de allí tuvo que abolir muchísimos fideicomisos de esos porque realmente lo que estaban eran cuevas de ladrones, y eso está fundamentado para que la élite financiera se adueñe de todos los recursos del pueblo. Imagínate tú, nosotros tenemos que pagarle a la élite financiera por la salud de nosotros. La seguridad social la tienen ellos en sus manos, las carreteras la tienen ellos en sus manos, y todo se van adueñando de todos los servicios
básicos y esenciales que se requieren para poder vivir. Imagínate, si este gobierno tuviera intención, o esta partidocracia tuviera intención de resolverle algún problema al pueblo dominicano, lo que deberíamos estar hablando es ver cómo se van a resolver aquí los problemas básicos esenciales, como del agua, la salud, la educación, la electricidad. Todo eso es lo que debería de estarse hablando aquí en el país. Pero no, ellos lo que están es hablando de cómo se van a repartir los recursos que le quedan al pueblo dominicano. Con Pro Pedernales también es una barbaridad. Nosotros como pueblo tenemos que levantarnos ahora, porque mañana puede ser tarde. Tenemos que ver países como Haití, que con este sistema así, de ese neoliberalismo salvaje, mira dónde terminó, mira dónde terminó Cuba, que era el país más desarrollado de Latinoamérica. Mira cómo terminó Venezuela, el país más rico del mundo. Entonces es lo que nosotros tenemos que plantearnos ahora y defender nuestra tierra, porque de lo contrario nosotros vamos a ser unos entes esclavos de esas élites financieras que, como te cuento, no tienen alma ni tienen rostro. Nosotros tenemos dos cámaras legislativas, tenemos la Cámara de Diputados y tenemos pues el Senado. Entonces, ¿qué impide que si realmente ellos están trabajando a favor de la población y es positivo y es bueno, no sigamos ese ejemplo de Lula? Lamentablemente nosotros tenemos muchísimos senadores y diputados que tienen buen corazón, pero lamentablemente le falta conciencia y se dejan utilizar como tontos útiles de esa clase política. Entonces son figuras que básicamente no van a defender al pueblo, terminan aliados al opresor del pueblo, y tarde o temprano también ellos, porque ellos no pertenecen a esa clase. Yo le preguntaba, y reitero la pregunta, lo relacionado a si el proyecto que está de ley que está ahora mismo en el Congreso es orgánico o se puede aprobar por mayoría simple, porque si se aprueba por mayoría simple, el PRM y el gobierno tienen una mayoría mecánica y ese proyecto puede pasar sin ningún problema. Ahora, si como parte de la oposición está diciendo que necesita una mayoría calificada, entonces ahí nosotros veremos los actores políticos si entonces se ponen de acuerdo para votar, porque necesitaría la tercera parte para pasar el proyecto. En verdad eso no tiene mucha trascendencia si es orgánico o no es orgánico la ley, porque al fin y al cabo si la aprueban va a ser bastante dañina para el pueblo dominicano. Lo que tenemos que tratar es de que esa ley no se apruebe, y el único que tiene el poder es la unión del pueblo yéndose al Congreso allí y no permitiendo que se apruebe esa ley, porque esa ley va a terminar de dañar todo lo que le queda al pueblo dominicano, y vamos a ser presas de esos grupos que son insaciables y que no tienen corazón para, ni mucho menos conciencia moral para atender los problemas y las necesidades que tiene la población dominicana. Hay otro proyecto que está en el Congreso de la República, que es lo que tiene que ver con el régimen electoral. Eso ha dado vuelta y no hay forma. Ya la legislatura perimió, se aperturó una legislatura extraordinaria, pero tendrían que reintroducir de nuevo esa ley. A su modo de ver, ¿por qué usted cree que esa ley no se ha aprobado? No se han puesto de acuerdo igualmente con los intereses particulares de cada uno, pero básicamente lo que trasciende más en este momento es esa ley, que no podemos distraernos de ella, es la ley de fideicomiso público, que es la que verdaderamente puede cambiar el panorama total en nuestro país, porque ya no vamos a depender de un Estado, vamos a depender de terceros, porque básicamente el fin de este gobierno, y no de este gobierno, de este sistema político, es entregarle a las élites todo lo que le queda al pueblo dominicano. No podemos darnos esos lujos, porque fíjate una cosa, ningún país del mundo que no tenga sus problemas resueltos, sus problemas básicos, esenciales, puede desarrollarse. Todo lo contrario, se va hundiendo cada día más. Y hay problemas básicos, esenciales, que está demostrado que son de la única manera que se desarrollan los pueblos, es resolviendo esos problemas, como la salud, la seguridad social, la educación, el agua potable, los sistemas cloacales, entre otros. Entonces, si nosotros estuviéramos hablando de un capitalismo coordinado o planificado,
que es cómo se han desarrollado verdaderamente los pueblos, como fue la post-Europa de la Segunda Guerra Mundial, como se desarrolló Estados Unidos, como se han desarrollado los países asiáticos. No tenemos camino porque nos estamos convirtiendo en lo mismo que es Haití, una selva, donde un grupo vive muy bien y el resto vive en la miseria. Pero licenciado, mire licenciado. Doctor. Doctor, disculpe. Vamos a decir, bueno, se opuso el pueblo y no se aprobó la ley de fideicomiso público. Pero en el gobierno pasado de Danilo Medina y en este, sin que haya ley, se ha puesto en práctica esta figura. ¿Qué podríamos hacer? Porque se seguiría utilizando la figura aun cuando no se apruebe la ley. Pero yo quiero que usted me responda después que venimos de una pausa. Cada sábado, el Canal 56 pone en tu pantalla el programa más alegre del fin de semana. Más Merengue con Eugenio Mieses. Este y todos los sábados desde las 10 de la mañana. 4 horas en vivo con la música de nuestro país. Disfruta un sábado sabroso con Más Merengue en vivo por el Canal 56, la televisión de Santo Domingo Norte. Los martes y los jueves tenemos el compromiso de traer palabra de bendición en nuestro espacio cristiano que Dios ha permitido para bendecir su vida y la de los suyos. En Su Presencia TV, Roberto Marte y Santo Adames, junto a ministros invitados, les esperan a las 10 de la mañana para que seas edificado con un programa de salvación por Teledigital, Canal 56, el canal del Gran Santo Domingo. Estamos con el doctor Isaías Ramos del movimiento Frente Cívico Cívico y Social. No se me equivoque. Movimiento político. Frente Cívico y Social. Frente Cívico y Social. Sí. Habíamos dejado el asunto relacionado con el fideicomiso público. De no aprobarse, ¿cómo entonces dejaría el gobierno? Porque el gobierno como quiera lo utiliza. ¿No es peor para el país? Mira, ellos tienen el deseo de aprobar ese fideicomiso público. Como te digo, toda esa élite política está interesada porque eso es parte de su compromiso de servirle a su amo. Pero resulta que el único que puede parar eso, como te dije, es el pueblo dominicano. ¿Y qué es lo que necesita? Que el pueblo primero parar eso y exigirle al gobierno que se eliminen por completo esos fideicomisos públicos que hoy todavía existen, como RD Vial, que ya debe casi $1.000 millones de dólares de manera paralela, como te comenté, y que se ha convertido en una bola de nieve porque los recursos que recibe apenas le dan para pagar los intereses. O sea, esas carreteras como si no fueran nuestras. Entonces, ahí es lo que debe de aprovechar, que el pueblo se empodere para que eliminen esos fideicomisos públicos. Entonces luego hablemos sobre esa ley 4720, que también es una manera de estafar al pueblo dominicano, porque son artimañas que utiliza esta élite para adueñarse de los recursos del pueblo dominicano, como va a pasar con Propedernales si no le paramos el coche a la intención que tiene esta élite de llevarse prácticamente todo Pedernales para beneficio propio. Pero llevando todo esto a los términos simples y populares, anteriormente se acusó mucho, justamente este gobierno acusó al expresidente Leonel Fernández de haber privatizado algunas empresas del Estado. Estamos entonces haciendo exactamente lo mismo. Aquí se comenzó justamente con la ley de la reforma de la empresa pública, creo la 141-97, si bien recuerdo. Esa ley fue la primera que
que es la primera cadena, eslabón para lo que todo que se ha venido haciendo en este país, que cada día, si te fijas bien en los diferentes gobiernos, en el primer gobierno de Leonel se robaron prácticamente todas las empresas del país y quedó el caso aquel pendiente de los famosos 700 millones de dólares. Después, con Hipólito, tuvimos el caso del rescate financiero, que no fue más que una estafa al pueblo dominicano, porque para entregarle el dinero a esos grupos mismos que se lo habían robado, tuvo que el pueblo asumir la responsabilidad. Luego tenemos que antes, en el gobierno de Danilo, la ley se aprobó, la ley 4720, que es el mecanismo que le da poder al presidente para prácticamente entregar todas las empresas del Estado y hacerla a través de alianza público-privada. Y en este gobierno ahora estamos hablando de que ellos quieren dejar también amarrado con los fideicomisos públicos, porque al fin y al cabo ellos están sirviéndole a su amo, y su amo lo que le exige es que le termine de entregar todos los bienes del pueblo. Y si el pueblo no sabe defender sus bienes, entonces definitivamente ellos se van a quedar con ellos, como ha sucedido en otros países. No seríamos los primeros que no sucedería esa situación. Si no, figuras como países como Haití, ¿quiénes son los que viven? Son 4 familias, los dueños. Fíjate tú que nosotros el año pasado estuvimos pagando 100 millones de pesos diarios por supuestamente, porque hay que hasta reírse, por supuestamente subsidiar el combustible. ¿Quién recibe eso? ¿Quién audita eso? ¿Quién dijo que nosotros teníamos que estar subsidiando? ¿Tú te imaginas con 100 millones de pesos invertidos en soluciones habitacionales, en resolver los problemas esenciales, básicos y esenciales, o invertirlo en la industria nacional o en el agropecuaria? ¿Tú te imaginas la cantera de empleo que se generaría y de riqueza que se generaría? No, pero ese dinero hay que dárselo a ellos. Igualmente pasa con la energía. Nosotros nos gastamos prácticamente más de 200 millones de pesos diarios en subsidiar algo que es para beneficiar a 5 generadores y entonces para beneficiar a 3 importadores de gasolina o de combustible también tenemos que pagar 100 millones de pesos. Para poder hablar de que de una seguridad social tenemos que, se han metido más de 4.000 millones de dólares ya esos grupos financieros, cuando no tenemos ninguna seguridad social, de todo lo contrario, son más impuestos para el pueblo. Las ARS son un desastre porque lo que están pensando es en los beneficios para ellos. Entonces, si seguimos en esta situación, el pueblo dominicano no va a tener salida. ¿No? ¿A quién le va a exigir el pueblo? A terceros, a empresas privadas, para que te solucionen el problema del agua. Ya el gobierno termina de entregar el acueducto del Este a una empresa privada. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar los problemas? ¿Para qué está el Estado? El Estado está para resolverlo y garantizar la Constitución. La Constitución es muy clara. Todo eso son derechos. El derecho de vivienda, de salud, de educación, son del Estado, son responsabilidad del Estado, no son responsabilidad de terceros. Ahí es que el pueblo dominicano tiene que levantarse ahora, porque mañana puede ser tarde. La intención que tienen es de terminar con esa ley, de entregar todos los recursos y bienes del pueblo dominicano. Vamos a asumir que es el panorama malo de todos los gobiernos del PLD, del PRM, del PRD, del Partido Reformista. ¿De qué plantea el movimiento cívico y social que plantea para nosotros acabar de salir de todo esto? Muy buena pregunta. Mira, lo que aquí manda es que nosotros hagamos una corporación autónoma y soberana, que vaya en beneficio del pueblo, que esos recursos que se ganan hoy en día, esos 4.000 millones de dólares, esos 100 millones de pesos que se ganan los importadores de combustible, de energía, 200 diarios, vayan en beneficio del pueblo dominicano, no en beneficio de un grupito de 5 personas, sino en bien de los 10 millones de dominicanos que vivimos en este pueblo. Doctor, el Frente Cívico y Social, acaba usted de decir ya lo que está planteando, pero para lograr todo esto hay todo un proceso. ¿Qué tal está el movimiento? ¿Cómo está marchando? ¿Y cómo se está abocando a conseguir una buena posición para el 2024? Mira, nosotros estamos trabajando en el tema de la aprobación.
creo que se nos está haciendo un poquito, honestamente, un poquito complicado, porque nosotros entendíamos, y de forma oral en la Junta nos habían dicho que las elecciones ordinarias eran las de mayo. Entonces yo precisamente este mismo año pedí a ellos como algo por escrito, que me dijeran cuál era, si era la de febrero o la de mayo, y resulta que ahora me dicen por escrito que es la de febrero. O sea, que yo tengo que depositar toda la documentación ahora en el mes de mayo, del febrero. O sea, el 18 de febrero debo de terminar de entregar la documentación, y realmente nosotros todavía estamos un poquito atrasados para esa fecha. De todo modo, estamos trabajando para ver si podemos cumplir con eso. De todo modo, al fin y al cabo, Dios es el que sabe, y estamos en manos de Él. Y nosotros tenemos entendido que para un gobierno de transformación también el pueblo se tiene que preparar. Si el pueblo no está preparado, de nada vale sirve que tú vayas a asumir el Estado si el pueblo aún no está preparado. Lamentablemente esta partidocracia también te pone muchos filtros, muchas situaciones para que también movimientos políticos como estos no puedan avanzar. Pero de todo modo, el que tiene la última palabra es el pueblo dominicano. El movimiento es nacional, tienen estructuras en todas las provincias. Todas las provincias del país. ¿Tienen algún local nacional? Tenemos un local en la Leopoldo Navarro. Y ahí será que entonces, pues, debido justamente a los ideales que ustedes tienen, pues se le esté poniendo traba en la Junta. No, para nada, no puedo hablar de trabas. Simplemente nosotros entendíamos que la entrega de la documentación era para el 19 de mayo y resulta que es para el 18 de febrero. Porque de manera oral yo le había preguntado, me dijeron, las elecciones extraordinarias son las presidenciales y las congresuales. Pero resulta que lo pedí precisamente porque amigo entre común le estuve discutiendo, y dije, mira, mejor mandemos algo por escrito, lo enviamos por escrito, y la información que me dieron es que el 18 de febrero es el último día para entregar toda la documentación. Pero al fin y al cabo eso no es lo que importa ahora mismo, porque si las cosas están para ti, van a estar. Sí. Entonces Dios sabe abrir los caminos en los momentos que hay que hacerlo. Ahora mismo el pueblo dominicano lo que tiene que tratar es de salir ileso de esta intención que tiene esta élite, y nosotros hablar de proyectos, de propuestas como esa de la Corporación Autónoma y Soberana que te hablaba ahorita, para que sea a través de un organismo de esa magnitud, como existe en Singapur, en Noruega, en Canadá y otros países, que esos recursos que hoy día se lleva la élite vayan realmente al beneficio del pueblo dominicano. Una persona que lo esté escuchando y que quiera acercarse y ser parte de la estructura que ustedes tienen, ¿cómo lo puede hacer? Perfecto, mira, nosotros tenemos la inscripción a través de nuestra página frentecívicoysocial.com, y a través de las redes sociales también puede acercarse a nosotros, pero básicamente a través de nuestra plataforma de frentecívicoysocial.com puede hacer su inscripción. Doctor, también hay un tema que nos está arropando terriblemente al pueblo dominicano, y es el tema de la delincuencia. ¿Cuál es su opinión ante este flagelo? La delincuencia es un tema que realmente va acorde a la igualdad o desigualdad que haya en una sociedad. A mayor desigualdad, mayor delincuencia. No hay manera de resolver la delincuencia mientras estemos en un sistema como el que vivimos, un sistema injusto donde no se le garantiza absolutamente nada a nadie. La delincuencia va a seguir caminando, porque eso de que la policía es que tiene que resolver el problema de la delincuencia es un problema integral que comienza con la educación y con la igualdad de oportunidades y la creación de oportunidades para los pueblos. Y aquí ha sido todo lo contrario. Aquí acuérdate que aquí hubo un invento de uno de los presidentes que tuvimos, que fue el programa eventual mínimo de empleo, que lo que hizo fue corromper a todos esos barrios de jóvenes que tenían conciencia social
lo corrompieron pagando para no matar, o sea, corromper para no matar, y a partir de ahí hubo un antes y un después en nuestro país, porque en vez de educar y crear oportunidades, lo que hizo fue que se le llevó más droga, más alcohol, se le pagaba, se le daba dinero para corromperlo, y realmente esa es la sociedad que hoy tenemos, una sociedad sin educación, sin oportunidades. Tenemos casi más de 1 millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan, a base realmente de esa sin razón que hubo en aquel momento, que en vez de trabajar para educar al pueblo y crear oportunidades, se trabajó para corromper a la sociedad. Y eso es lo que estamos viendo, hasta que aquí no se forme un proyecto de nación como del Frente Cívico y Social, que habla de rescatar a esos jóvenes a través de capacitaciones y creación de oportunidades, no estaremos haciendo nada, porque el dinero que estaría dado para eso, por ejemplo, imagínate tú que nosotros utilizáramos ese dinero que supuestamente utilizan para subsidiar la gasolina, el combustible y la energía, lo utilizáramos para crear industria y para apoyar el campo y la construcción, cuánto empleo y cuántas oportunidades no se le estarían dando a los jóvenes. Pero todo lo contrario, todos los recursos que se hay y de los préstamos que toman de manera irresponsable, van para un grupito, para 5 o 6 personas que se han adueñado de todo, mientras el pueblo cada día se sumerge más en la miseria y en el desorden que se está viviendo, ese desastre de país que estamos viviendo, que tú sales de tu casa y tú no sabes si tú vas a poder regresar vivo, porque la inseguridad no está arropando a toda la sociedad. Usted ha reiterado el asunto que tiene que ver con la delincuencia, lo ha relacionado con la desigualdad y prácticamente se ha profundizado y ha dicho que es sistémico. Quiere decir que dentro de los planes de ustedes como organización está, o fue que entendí mal, está corromper con el sistema capitalista, que provee la desigualdad, donde en ese sistema los ricos siguen siendo más ricos y los pobres siguen siendo más pobres. ¿Plantea eso? Claro, hay que romper este círculo vicioso que tenemos, porque con este círculo vicioso no vamos a poder salir de este embrollo en que estamos metidos. De la única manera que se puede lograr es que a través de un proyecto de nación, de visualizar y trabajar de los hijos que queremos dejarle a la patria y de la patria que queremos dejarle a nuestros hijos. Y eso nada más se logra con educación, disciplina, consistencia, persistencia y por supuesto consecuencias, pero sobre todo creación de oportunidades, con igualdad de derechos y oportunidades para cada dominicano. Nosotros tenemos una constitución y esa constitución la pisotean todos los días, porque aquí esto no es un sistema de derechos, esto es un sistema de privilegios. Inclusive tú vas a un hospital, si tú no tienes un político amigo, te dejan morir en la cama si tú estás sufriendo de una enfermedad crónica. Porque no es el derecho, es el privilegio, es una dictadura clientelar lo que estamos viviendo en este país, y nos han ido acostumbrando a esta situación, y ahí es que está el peligro, de que sigamos acostumbrándonos y cuando llegue el momento no vamos a poder reaccionar como aquel el sapo y el agua hirviendo. Nos vamos acostumbrando y cuando venimos a ver ya no tenemos poder de reacción, y eso es muy peligroso, porque cuando ya tú no tienes la oportunidad de ver la luz, ya tú ves que llega momentos como países como el vecino, que tiene siglos en esa situación, y otros países que eran mucho más adelantados que nosotros, que llevan décadas y no se ve luz de que puedan salir de esa situación. Doctor, esta mañana yo veía en uno de los periódicos de circulación nacional que decía que el presidente Luis Abinader y otros economistas del país veían como muy favorable y que había sido muy beneficioso y muy estable la economía en el 2022. Pero por otro lado, yo de hecho hacía el comentario, y es de esa famosa frase que yo sé que usted ha escuchado, y es la que está muy actualizada, la vuelta por México.
Entonces yo relacionaba el que por una parte el gobierno dice hay estabilidad económica, pero la gente está corriendo hacia Estados Unidos. Es que hay que reírse, porque es que ellos creen que lo que le hablan es a puro idiota. Los políticos le han perdido el respeto al pueblo dominicano. Cuando ellos hablan de crecimiento, lo que hablan es de crecimiento de endeudamiento y de la deuda social acumulada que están creando bajo este sistema. Ellos lo que deberían de estar hablando es si la calidad de vida que le están dando al dominicano es la correcta, es la digna, es la que está acorde a nuestra Constitución, que habla de un derecho de vivienda, de un derecho del agua potable, de un derecho a todos esos servicios básicos y esenciales. No, ellos lo que están es pensando solamente en un PIB, ¿verdad? Un Producto Interno Bruto que va a esos grupos y que realmente no le llega al pueblo dominicano. Por eso a ellos les va muy bien, honestamente. Y les rinde, y les rinde el dinero, y les rinde muchísimo el dinero. Pero claro está, ellos piensan en su lenguaje porque ellos no conocen la realidad. Y si la conocen, en verdad tienen un corazón muy duro. Doctor, de ustedes ser reconocido por la Junta Central Electoral como organización, ¿ustedes entonces descartan cualquier tipo de alianza con esos partidos tradicionales? Mira, es que esto no es un problema de alianza o no alianza. Esto estamos hablando de un proyecto de nación. ¿De qué vale nosotros aliarnos para hacer uno más de lo mismo? Yo no tendría que estar en esto porque ¿cuántos partidos no te ofrecen a ti, Villa y Castilla, para que tú estés con ellos? Esto no es un asunto de estar aliado con un partido o no aliado. Esto estamos hablando de un proyecto de nación, de una visión del país que queremos dejarle a nuestros hijos. De eso que nosotros tenemos que hablar. No es de llegar, de estar en el poder, esto no es un proyecto, el Frente Cívico y Social no es un proyecto electoral, es un proyecto de nación que nosotros pensamos, del país que tenemos que construir, porque realmente este país lo visionaron esos fundadores, pero realmente, lamentablemente, no se ha cumplido absolutamente nada de lo que ellos soñaron para el pueblo dominicano y para cada uno de los dominicanos. Es una pregunta que yo no puedo dejar de hacérsela. ¿Cómo económicamente ustedes se sostienen como organización? Dios sostiene y el esfuerzo que uno hace porque honestamente el que paga manda y de eso nos hemos cuidado bastante. Muchos me han ofrecido que yo sea simplemente una figura. Pues ya tú sabes lo que significa ser uno más. Aquí hay grupos políticos, déjame decirte, digo grupos económicos que son los dueños de por lo menos 15 partidos de los 30 que hay. ¿Cómo? Claro que sí, ellos son los que han puesto el dinero. Pero empresarios, grupos determinados que son los que le vaquean y le dan el dinero y se encargan de la aprobación de los partidos y todo. Y son simplemente empleados de esos grupos. Realmente para ser uno más no nos interesa. Doctor, eso no es una denuncia muy grave. Eso. No es una denuncia porque esa es la realidad. O sea, eso lo conoce el pueblo dominicano. Son grupos económicos. Los grupos económicos hoy en día buscan incidencia, no solamente, muchas veces, solamente en República Dominicana, sino en muchísimos otros lugares, porque hay organismos internacionales también que se dedican a eso y ONG a prestar recursos para que cuando tú llegues tú seas un servidor de ellos. Por eso esa agenda globalista, o sea, que y esa agenda de la élite económica es la que mandan en nuestros países. Es a esos amos que ellos van a atender. Por eso esa ley de fideicomiso es para ellos primordial, porque eso es lo que le garantiza una reelección. Porque al fin y al cabo, si tú te pones a ver el discurso que ellos dieron en el 2020 en la Asociación de Industria de República Dominicana, fue lo mismo que se está haciendo aquí. Lo que pasa es que el pueblo no lo interpretó. Era la masa para ellos. Toditos hablaron de lo mismo, el lenguaje fue mimetizado. Todos hablaron de lo mismo, de la alianza público-privada, de trabajar esto, de traspasar a lo privado y dejarle los huesos al pueblo. Lo que pasa es que el pueblo muchas veces no entiende esa situación. Pero aquí no se está gobernando para el pueblo. Los diferentes gobiernos que llegan condicionados. Por supuesto, 100%, estamos secuestrados. Aquí no solamente la justicia está secuestrada, está secuestrado todo el sistema, los poderes fácticos de este país están secuestrados por esas élites y por eso ellos se mantienen.
justamente, o tú piensas que aquí no hay presos por corrupción o por saqueo, es porque ellos tienen el control absoluto de la justicia dominicana, y como cuando ellos se reúnen, que tú eres PRD, que tú eres PLD, yo soy del otro, ellos mismos, entre ellos hablan que entre bomberos no se pisa manguera. Pero ahora totalmente de acuerdo. Ellos nada más hacen esos shows porque son pan y circo, ellos le dan pan y circo al pueblo dominicano, pero al fin y al cabo ellos lo que están buscando es repartirse el pastel. Pero doctor, yo estoy sorprendido porque yo tengo 2 años viendo que hay una justicia independiente. Y usted me dice que tocaremos violín. Hay que reírse. Tocaremos violín. Hay que reírse. Que hay una justicia independiente. Hay un secuestro total y absoluto de la justicia dominicana, que es para garantizar la impunidad. Y lamentablemente, por ahí es que hay que comenzar. Porque mientras haya esa impunidad, los corruptos siempre van a estar haciendo de la de ellos. Entonces, hay que romper ese sistema, hay que liberar la justicia dominicana, y es una tarea del pueblo dominicano. Wow. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy sorprendido. Totalmente de acuerdo. No tan sorpresa, porque de hecho incluso a nivel partidario y a nivel de lo que es la población, vemos a veces como cuando sube un partido X, entonces tú ves funcionarios que la población dice, pero esta persona yo nunca la vi haciendo campaña, nunca la vi trabajando para ocupar esa posición, pero que justamente lo que dice el doctor, fue quien financió, y por lo tanto pues ni modo, hay que sacarle su buena tajada. Claro, ellos son los que dicen, mira, este va para lo quiero en Hacienda, lo quiero en tal y así, ¿verdad? Y la justicia aquí, hasta que no se cambie ese artículo de la Constitución, para que los representantes que hay hoy en día del sistema político sean los que escojan los jueces, vamos a estar bajo ese esquema de que ellos siempre van a buscar su gente que le garantice la impunidad. Y recuerden que donde está el problema aquí es en el sistema político, porque tú puedes ser corrupto, pero cuando hay más de un corrupto, ya eso se vuelve una bola de nieve, porque uno tapa al otro y el otro tapa al otro, y se vuelve un desastre, un caos total, como el que estamos viviendo en República Dominicana. Bueno, el doctor lo ha dicho todo. Señores, a ustedes pues muchísimas gracias por estar ahí y dar seguimiento pues a esta entrevista. Al doctor Isaías Ramos, muchísimas gracias por estar aquí junto con nosotros, pues llevando ilustración a lo que es realmente la economía de República Dominicana. No se muevan de ahí porque aún queda más de las mañanas del 56.